Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a la presentación de este manifiesto con el que queremos celebrar el 43 aniversario del 28 de febrero. Y digo celebrar porque nos parece que es una fecha muy adecuada para recordar con alegría y con orgullo la capacidad de movilización de andaluzas y andaluces. Es una fecha para tomar conciencia de nuestra fuerza y de nuestra determinación a la hora de defender los intereses de nuestra tierra, frente a poderes centralistas, conservadores, que siempre han tenido un afán especial en que Andalucía siga anclada en una posición de subalternidad, de sometimiento. Por eso el pueblo salió a las calles y dijo sí, y por eso consideramos que el 28 de febrero es una fecha de gran triunfo del pueblo andaluz. Hoy las circunstancias políticas, sociales, económicas dibujan un mapa de incertidumbre que provocan desasosiego y desgraciadamente muchas veces nos llevan a la desmovilización. Me refiero a las ya conocidas crisis sucesivas económicas, financieras, que se traducen en la concentración de la riqueza y en el aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la precariedad. También me refiero a la crisis ecológica, que ataca a las fuentes mismas de la vida, y a la crisis sanitaria, la inflación, etc. Es cierto que Andalucía sufre especialmente estas crisis, porque aunque conquistamos la autonomía, sin embargo seguimos manteniendo una situación de dependencia económica, padecemos una desigualdad estructural. Nuestro desarrollo económico sigue siendo subalterno y vulnerable porque se apoya en servicios de escaso valor añadido y en el extractivismo, que lejos de potenciar la innovación y la industria, nos empobrece y degrada nuestro patrimonio natural y socionatural. Estamos, por tanto, en una encrucijada que se parece bastante a aquel 28 de febrero de 1980. Y en este 28 de febrero nosotras y nosotros reivindicamos la necesidad de un tiempo nuevo para Andalucía, un tiempo de alternativa en el que nuestro pueblo lidere el cambio de esa nueva época que ya se vislumbra. Queremos tener un papel fundamental en este nuevo proyecto de país. Como verán, los convocantes somos personas diversas que a título individual nos hemos reunido porque compartimos la inquietud y el amor por Andalucía y un pensamiento político progresivo. Voy a referirme a los convocantes por orden de intervención. Francisco Sierra es catedrático de Teoría de la Comunicación, de aquí de la Universidad de Sevilla, es investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura y presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, entre otras. Su papel como mediador en los procesos políticos es ya de sobra conocido. Es imposible pronunciar el nombre de Aurora León sin emocionarse. Abogada de formación, titular del mayor despacho laboralista de Sevilla de los años 70, es un referente de militante y de activista en favor de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. A lo largo de sus años como abogada laboralista siempre defendió a los trabajadores y a las trabajadoras en una tarea tan meritoria que le ha hecho acreedora de la medalla de oro de la provincia de Sevilla. Y Rafael Rodríguez es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, en Historia y Geografía. Es uno de los fundadores de la revista andaluza de pensamiento político Paralelo 36, ha sido secretario general técnico de la Consejería de Turismo y Deporte, hoy forma parte de la dirección de Facua, entre otros. También entre los primeros firmantes vemos que hay destacados miembros, profesores universitarios como José Luis Villacaña, Ángel Duarte, Diana Fortalé, José Luis Moreno Pestaña o Carlos Arena. Dirigentes y activistas políticos como Sebastián Martín Recio, José Antonio Jiménez, Juan Pérez Muquile, Toni Valero, Ernesto Alba, Sergio Pascual, José Antonio Pino, Mar González o Blas Rueda. Y también se han adherido al manifiesto colectivos como Andalucía se encuentra y el Foro Andaluz de Izquierda. Como ven, somos personas de diferentes orientaciones, de diferentes zonas de Andalucía, procedentes de distintos sectores profesionales, económicos, sociales,
Todas nosotras y nosotros reivindicamos el andalucismo para la profundización en la democracia, siempre con la justicia social como eje vertebrador y sobre todo con Andalucía en el centro. Le doy la palabra en primer lugar a Francisco Sierra Caballero. De las universidades, el endeudamiento, la jibarización del sector público universitario, la educación superior, con la creación paralela de universidades privadas de dudosa calidad. No estamos hablando de universidades como la de los jesuitas, de la Universidad de Loyola, estamos hablando de universidades en este capitalismo de amiguetes de sectores afines del propio gabinete del gobierno de la Junta de Andalucía, siguiendo el estilo Gürtel, que emula lo que ha sucedido en Madrid con la autorización también de universidades, insisto, de dudosa calidad, a la vez que se asfixia el sector de la educación superior de calidad, pública y gratuita para todos los ciudadanos. Se habla siempre de la derecha como una gestión eficaz, pero lo que estamos observando con la ejecución de las ayudas europeas es exactamente lo contrario. La tramitación administrativa, la gestión legal en la anterior legislatura de iniciativas parlamentarias por parte del gobierno, con apoyo de la extrema derecha y de la derecha, de Moreno Bonilla, pues ha privilegiado exactamente lo que hemos visto históricamente en otras comunidades autónomas. Grandes empresas que cuentan con favor y beneficio político, y lo ha hecho además con disimulo, consintiendo, beneficiando incluso actividades ilegales en la agricultura claramente, hasta, en caso de medios de comunicación, pasando por lo que es habitual, que es el sector de urbanismo. Se habla mucho de la verde y blanca, de la bandera, pero estamos hablando de un partido que es el partido de la guerra, nado blanco, y un partido contra nuestro propio patrimonio natural, véase el caso de Doñana, gravísimo donde los haya, por tanto, vulnerando también uno de los principios básicos del Estatuto. Es decir, más bien un patriotismo de bandera, cuando, como sabemos, por definición de la Real Academia Española de la Lengua, la patria es la nación propia, que es una suma de cosas materiales e inmateriales, pasadas, presentes y futuras, que constituyen un principio de identidad y de comunidad. Implica un principio de fraternidad y, desde luego, comunidad. Y el gobierno de Moreno Bonilla lo que está haciendo es destruyendo lo común, liquidando los bienes económicos que han de ser de todos, empezando por la estrategia de un PIB fiscal para beneficiar a la Casa de Alba, a la oligarquía, a los terratenientes, suprimiendo el impuesto de sucesiones y patrimonio, estableciendo una política fiscal que justamente ahonda aún más esa situación. No hay que irse más allá. Están publicados los informes de Tomás Piketty, en el que se demuestra que justamente este tipo de impuestos es el que puede igualar, financiar la hacienda pública y garantizar programas sociales para el desarrollo. Bueno, pues se está vaciando con este tipo de medidas toda posibilidad del sector público para financiar las políticas de igualdad, de equidad o de asistencia social. Estamos hablando también de un partido que está sistemáticamente atacando las libertades públicas de Andalucía, sea la ley trans, la ley del aborto, la libertad de expresión y reunión, con la ley Mordaza o cualquier otra iniciativa que se salga dentro de lo que podemos calificar como una suerte de partido que peca todavía o que vive en el franquismo sociológico. Incluso el propio modelo de gestión parlamentaria, podríamos decir que con el uso de la mayoría absoluta aplica el rodillo y es una gestión autoritaria con nula transparencia. Quisiera señalar, porque estamos en una facultad de comunicación, al hablar de la publicidad institucional, el fondo de reptiles del siglo XIX, pero en pleno siglo XXI, con el que se compran voluntades y medios, similar a lo que hace Díaz Ayuso en Madrid. No hay diferencias significativas en este ámbito. Y con manipulación en Canal Sur que roza las cotas de Udaci o de Indra en lo que podríamos calificar un antiperiodismo. Algunos históricamente columnistas han hablado de Televendodo o de Telemoreno, pero en esa situación estamos al informar de la gestión pública en nuestra comunidad. Quienes defendemos la filosofía de la praxis, claramente tenemos de algún modo en evidencia que lo que se observa en los últimos tiempos es un desplazamiento de la realidad por la propaganda y que se ha convertido Andalucía básicamente en un instrumento de oposición al gobierno de coalición, en declaraciones y en acciones ante el Tribunal Constitucional. Lamentablemente sabemos que Moreno Bonilla miente hasta en el currículum y es un calco fraudulento de un personaje que pululó por aquí por Sevilla, fue alcalde, Zoido, y tal para cual están en la misma lógica de no hacer o de la estrategia de mentir hasta lograr gobernar por olvido de la población y del pueblo andaluz. Andalucía no es imparable, Andalucía está en una estrategia de cero cambio, no hay modelo ni transformación de la matriz productiva, no hay inversión en ciencia y tecnología, ha habido recortes significativos en I+D+I, y el modelo es básicamente
el que conocemos históricamente de oligarquía y caciquismo. El pueblo andaluz tiene memoria, hay historia. El partido tardofranquista, hay que recordarlo, el PP, históricamente el partido de Fraga y de Aznar han estado en contra del Estado de las Autonomías, votaron en contra del Estado de las Autonomías, no entienden el federalismo, su ideal de Andalucía sigue siendo colonial, del expolio, una visión cortijera y retardataria. Y en nuestra historia reciente tenemos los casos de Valencia y Madrid para entender lo que está pasando en estos momentos en nuestra comunidad. Un espejo de medidas adoptadas que inciden en la desinversión, en la falta de tejido industrial, en la dependencia y deterioro del sector primario agropecuario, en pérdida de capacidad del pequeño y mediano empresario, en deterioro general de las condiciones de desarrollo. Por tanto, cultura de dependencia y la pobreza por encima de nuestras posibilidades e incumplimiento sistemático del Estatuto de Autonomía. Desde luego sectores estratégicos, pero también en la promoción de la cultura andaluza, de los valores andaluces, del propio principio de autodeterminación. No nos valen las fotos con rojas marcos ni la política cultural de bandera y de pulserita. Hay que reforzar y progresar la autodeterminación del pueblo andaluz, y en el manifiesto estamos indicando que la dirección del actual gobierno de la Junta va exactamente en contra del espíritu del Estatuto, del espíritu del 28F y de la lucha del pueblo andaluz para conquistar sus libertades y su dignidad como pueblo. Paso la palabra ahora. Por vuestras intervenciones, por lo que a mí me toca, ¿no? Yo voy a referirme un poco a, digamos, al instrumento de las políticas que Francisco Sierra ha descrito de una manera muy lúcida, de las políticas que no se deben hacer y consecuentemente de las que tenemos que hacer. Por tanto, no voy a insistir más en las alternativas concretas porque parece que se deducen claramente de lo que ha dicho Francisco Sierra. Sí quiero referirme a que estas políticas progresistas, de cambio del modelo productivo, que tengan el horizonte de la justicia social y la justicia ecológica, verde, pues este tipo de medidas requieren unos instrumentos políticos que fundamentalmente para nosotros pasa en este momento por hacer o llevar a efecto gobiernos progresistas en los distintos niveles del Estado, y por consiguiente tendríamos que empezar con las elecciones locales, que las tenemos a la vuelta de la esquina, y después las elecciones generales. En este sentido decir que para nosotros en este momento el que existan gobiernos progresistas no es solo porque como nosotros nos movemos en el espectro progresista queremos que ganen los nuestros. No, no va de eso, va de otra cosa. Va de que esto se ha convertido en una necesidad histórica, porque la situación a la que ha sido abocado el mundo, con la globalización salvaje, con el neoliberalismo sin medida, por cierto, con las medidas y las políticas que se practican aquí ahora por el gobierno andaluz, ese tipo de medidas ha llevado al mundo a una situación casi catastrófica, ¿verdad? No vamos a entrar porque nos llevaría mucho tiempo ese análisis, pero sí nos lleva a una conclusión, y es que aquellos que han llevado al mundo a un callejón sin salida no son los que tienen en su mano la posibilidad de sacarlo. Han de hacerlo aquellos que siempre hemos defendido las políticas públicas, porque solo con la intervención del Estado es posible dar un vuelco y dar una respuesta a la situación en la que el mundo se mueve en este momento. Y no lo digo yo, porque incluso los organismos internacionales que siempre han promovido todos los consensos en pro del neoliberalismo salvaje y que lo han llevado a la práctica, ahora reconocen que esto ya es inviable. Quiere decir que las derechas se han quedado sin política. Y cuando quieren seguir manteniéndola, realmente se encuentran en una situación extraordinariamente compleja, y es que no puedes llevar a cabo una política en la que tú no crees, y la derecha no cree en las políticas públicas. ¿Quién puede hacerse cargo de ese legado o de ese reto? Pues evidentemente las izquierdas, las fuerzas progresistas. Por eso creo que es una necesidad histórica. No es que nosotros queramos que los nuestros gobiernen, es que tienen que gobernar, porque si no, no salimos, no podemos salir de esta situación. Si estamos ante una necesidad histórica de multiplicar los gobiernos progresistas a los distintos niveles,
esa necesidad histórica tiene un correlato. Es que también hay una responsabilidad histórica para los progresistas y las fuerzas de progreso en general. Y es que esto tampoco es un juego para ver si ganamos o no ganamos estas elecciones. Estas no son unas elecciones más, y no es una forma de hablar por decir que ahora es que estamos, no. Es que realmente, como decía María, estamos en un momento crucial, no solamente en Andalucía, no solamente en España, en el mundo. Por consiguiente, es necesario asumir que la configuración de gobiernos progresistas es una necesidad histórica y es una responsabilidad histórica de las izquierdas, que tenemos que asumir como tal responsabilidad para que podamos, digamos, gestionar, llevar adelante esas políticas que pueden hacernos o permitirnos salir de la situación en que se nos ha metido. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que realmente en España, si hablamos a niveles electorales, porque evidentemente esta necesidad histórica, luego lo aclararé un poco, esta necesidad histórica no es solo un problema electoral, no es solo un problema de ganar elecciones, es también una necesidad histórica que va ligada a un planteamiento más estratégico de la situación. Y es que ahora mismo la necesidad de una confluencia del espacio plural de la izquierda, en el que de alguna manera nos movemos los que estamos aquí, esa necesidad de una confluencia para que podamos conseguir o alcanzar los gobiernos progresistas, yo por lo menos la veo, nosotros la vemos, como un correlato político de una nueva mayoría social que sustente esas políticas sociales, esa defensa de los servicios públicos o las políticas fiscales redistributivas. Es un instrumento absolutamente necesario a niveles estratégicos para esa conformación de las nuevas mayorías. Y entonces, a niveles electorales, que también es una necesidad, queremos dejar claro primero que a niveles de los ayuntamientos es necesario que los ciudadanos de los pueblos, de las comunidades más próximas, las comunidades más pequeñas y con las instituciones como son los ayuntamientos más próximas a la ciudadanía, que la existencia de las confluencias va a jugar un papel primero antes de las elecciones y otro después. Antes en el sentido de abrir expectativas nuevas, que muchas en estas comunidades pequeñas esas expectativas nuevas no se acaban de ver, porque se pierden en una gestión mínima, en una gestión próxima, y entonces darle a las elecciones no ya un carácter, como se dice por las derechas, de plebiscito, no, pero darle toda la importancia que tienen las elecciones locales en el ámbito de la transformación y de conseguir este objetivo de gobiernos progresistas para hacer nuevas políticas. Y yo creo que esa esperanza solamente va a venir de la mano de las confluencias y de los acuerdos de las izquierdas. Por eso es tan importante. Y en el ámbito de las elecciones generales, pues tenemos que ser conscientes de que en este país ahora mismo lo que se presenta son dos posibilidades. El tándem Abascal-Feijóo y el posible tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz. Y ante esa tesitura, o la izquierda plural llega a unas confluencias o haremos imposible un nuevo reeditar el actual gobierno progresista, con lo que todo eso significaría, en el sentido que ha explicado también Francisco Sierra, de que habría una imposibilidad de salir adelante y superar esas viejas políticas caducas que se han demostrado absolutamente ineficaces. Abundaríamos más en esas políticas y no sabemos cuál sería el porvenir de este país. Por tanto, la responsabilidad es enorme, porque si no conseguimos las confluencias en esta izquierda plural, por eso estamos aquí nosotros hoy, porque estamos empeñados en que realmente se puedan alcanzar esas confluencias. Si eso no se consigue, si eso no fuera posible, haríamos imposible el gobierno nuevo de coalición. Y yo insisto, aquellos que por su inconsciencia o por sus veleidades de cualquier índole hicieran inviable ese gobierno, esa confluencia de la izquierda plural, deberían asumir las responsabilidades en que incurren, y fundamentalmente el que muy probablemente quien así actuara acabaría en la irrelevancia política, porque es una responsabilidad enorme la que se ha caído o la que nos ha caído en nuestros hombros.
Por tanto, terminar diciendo eso, que la necesidad de hacer gobiernos progresistas en este momento y de conseguir un gobierno progresista en las próximas elecciones generales pasa desde nuestro punto de vista, pasa por consolidar el proyecto Sumar, que en este momento está encabezando Yolanda Díez, y que ese proyecto, ella decía el otro día, decía Yolanda, es un cruce de caminos. Creo que era una buena forma de explicar lo que significa, ¿no? Un cruce de caminos en el que todos, las personas, las organizaciones sociales y políticas, encontremos en él nuestro lugar, porque todos tenemos lugar en él, manteniendo la autonomía de cada una de las organizaciones o de las personas y desplegando un proyecto colectivo, es decir, vamos a mantener las autonomías, vamos a desplegar todos un proyecto colectivo. Y si nos ponemos de acuerdo en el proyecto colectivo, ¿qué razón va a haber para no llegar a las confluencias? No hay ninguna razón que se oponga a ello. Y yo sí quiero terminar diciendo que en el marco de ese cruce de caminos, de ese encuentro de la izquierda, de esas confluencias, hay que rechazar posiciones rupturistas a priori, hay que rechazar posiciones hegemónicas o de pretensión hegemonía, porque realmente lo importante aquí es que esa confluencia pueda llegar a conformarse. Y en eso estamos, y para eso estamos aquí y hemos convocado esto, entre otras cosas, en un día como hoy o como mañana, en torno a lo que puede ser que en Andalucía se vaya conformando un sujeto político que nos permita realmente afrontar este reto de las confluencias de la izquierda de una forma sensata, serena, pero eficaz y sin ningún tipo de limitaciones. Hay que insistir en hacer un llamamiento a todas las personas, a los movimientos sociales, a las fuerzas políticas comprometidas con el cambio progresista en Andalucía para firmar el manifiesto que está publicado en la página de Paralelo 36 Andalucía y que ya llevan firmado más de 200 personas de todo tipo y personas también muy relevantes, como ha dicho María Márquez al comienzo de su intervención, y también para participar en el encuentro que vamos a celebrar el día 4 de marzo en Málaga, en el Centro Cultural La Térmica. Allí, en este encuentro, vamos a ir gente de las 8 provincias de Andalucía, la mayoría independientes, con el objeto de debatir de cómo avanzar en un cambio estructural en Andalucía. De forma que Andalucía no se quede al margen de la transición ecológica y social y podamos construir un modelo de desarrollo económico, social y ecológico basado en las potencialidades y riquezas materiales e inmateriales de nuestra tierra, en la perspectiva de construir juntas un nuevo proyecto de país desde Andalucía. Estamos convencidos de que Andalucía aún no ha puesto en todo su valor la autonomía que conquistamos hace 43 años en el referéndum del 28S. Y que Andalucía pueda liderar no solo el cambio en nuestra tierra, sino también en España, porque no puede haber transformación estructural en España sin Andalucía, por nuestro propio peso político y demográfico, ni puede haber transformación en Andalucía sin el cambio en España y en la Unión Europea por la interconectividad y la escala global de los grandes problemas. Este encuentro del 4 de marzo en el Centro Cultural La Térmica de Málaga, lejos de ser un punto final, queremos que sea el inicio de un movimiento ciudadano que incorpore a todas las personas progresistas comprometidas con Andalucía para debatir, aportar soluciones y actuar colectivamente para reactivar la vida política andaluza desde la participación, la cooperación y la profundización democrática. Muchas gracias.